Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 273. Estamos en el libro de Proverbios y vamos a considerar en el día de hoy Proverbios capítulos 5, 6 y 7. Proverbios 5 trata acerca del peligro del adulterio y la amonestación de Salomón, primero a un hijo particular y luego a todos sus hijos pluralmente, de evitar el pecado sexual y la unión con la mujer extraña. Como hemos mencionado previamente, Salomón tuvo muchas experiencias con mujeres de diversos lugares, y las palabras de este capítulo parecen implicar que sus múltiples experiencias informaron su exhortación a sus hijos. En los versos 1 al 6, Salomón amonesta a su hijo singular a evitar a la mujer adúltera, cual algunos han espiritualizado como el pecado. Sin embargo, no es necesario esta interpretación porque el contexto del capítulo apoya el significado de una mujer adúltera. Noten las palabras del verso 3, cuales implican la atracción de la mujer adúltera, y luego en el verso 4 las consecuencias de sucumbir a tal tentación. En este segmento, Salomón indica que el adulterio conlleva una sentencia de muerte, aunque es cuestionable si tal sentencia fuera justamente aplicada en el reino. En los versos 7 al 14, Salomón se dirige a sus hijos, plural, cual pudiera ser tanto una referencia a sus hijos actuales, cuales no estuvieran en suceso del trono, como de todos los hombres de su reino, a los cuales Salomón se dirige como padre político. Debemos notar las amonestaciones de los versos 9 al 14. Salomón advierte a sus hijos de que la relación con la mujer adúltera conllevará consecuencias con otros extranjeros, ya sea los gobiernos de la adúltera o los familiares o las autoridades de su propia tierra. Salomón se había enlazado políticamente y religiosamente por varios de sus matrimonios. Notorio entre ellos fue su matrimonio con la hija del faraón. Tal relación trajo consecuencias con Egipto, aunque Salomón pudo hacerlo obrar para el bien de Israel. En este capítulo, Salomón advierte sobre las posibles consecuencias de vergüenza pública e internacional, siendo que hablaba con príncipes de Israel, pérdida de vigor, labor a favor de otros pueblos, trato injusto por otros pueblos y enfermedad del cuerpo. En los versos 15 al 23, Salomón les exhorta a sus hijos a complacerse y regocijarse con la esposa de su juventud. Aunque pareciera una exhortación hipócrita, Salomón definitivamente habla desde sus propias experiencias y el lamento de sus propias malas decisiones. Noten los versos 20 y 21, en los cuales Salomón trae a conciencia que sus amonestaciones son más que simples consejos paternales para sus hijos. Los caminos del hombre están de continuo delante de Dios. No es la mujer adúltera cual traerá consecuencias serias, es la atadura del pecado cual tendrá consecuencias eternas si sus hijos no se cuidaran. Proverbios capítulo 6 contiene varias exhortaciones. El primero se encuentra en los versos 1 al 5, en donde Salomón exhorta a su hijo a cumplir con las palabras de su boca frente a los demás. En este caso particular trata de la honestidad y fidelidad de su palabra con sus amigos. Quiere que entienda que sus palabras lo han comprometido y que si no cumpliera con sus palabras quedaría enlazado por ellas mismas y juzgado por mentiroso. La honestidad y el cumplimiento le libraría de tales consecuencias. En los versos 6 al 11 amonesta a su hijo a considerar la hormiga, cual trabaja durante el verano para prepararse para el invierno. Los versos 6 al 8 nos enseñan sobre la hormiga, cual simplemente hace sus preparativos sin consideración del tiempo, entendiendo que el invierno llegará y necesita estar preparada. Los versos 9 al 11 amonestan al perezoso y dormilón, explicando que la pereza es camino a la pobreza. Los versos 12 al 15 amonestan sobre las palabras y las señas físicas de comunicación. Noten la guiña con los ojos, el hablar con los pies y hacer señas con los dedos mencionados en el verso 13. Debemos notar que estas cosas no son las que Salomón está explicando como malignas innatamente, sino en el verso 12 al hombre depravado y de perversidad de boca. Hoy probablemente indicaríamos a una persona grosera y lascivo. El verso 14 describe la condición del corazón de semejante persona y el verso 15 predice la calamidad de tal persona. Debemos notar que el verso 15 no es una promesa de juicio sobre tales personas, sino más bien una amonestación a los hijos de Salomón a no ser como tales personas para evitar tal fin. Los versos 16 al 19 describen 7 cosas cuales Dios aborrece y las cuales son abominación delante de Dios. Podemos resumirlas de la siguiente manera: altivez, mentiras,
violencia contra los inocentes, un corazón malvado, el placer en hacer el mal, el falso testimonio, lo cual es una forma específica de mentira, y quienes se prestan para la discordia entre hermanos. Debemos recordar las experiencias de Salomón en observar a Absalón con David y luego su propio hermano Adonías en intentar usurparle el trono. Los versos 20 al 35 vuelven a la amonestación contra el adulterio, incluyendo hasta el consejo de la madre de su hijo. Estas palabras son parecidas a las palabras del capítulo 5, pero debemos notar en el verso 26 la manera en la cual Salomón describe a la mujer ramera como cazador del alma del varón. Aunque han pasado siglos desde que Salomón escribió estas palabras, su veracidad sigue siendo la misma. Los pecados de adulterio y fornicación conllevan un impacto espiritual muchas veces ignorado por quienes participan de tales pecados. Noten la manera en la cual Salomón describe esto mismo en los versos 30 al 35. Aunque menciona las consecuencias materiales, insinúa su contraparte en lo espiritual. El capítulo 7 es un poema cual va en conjunto con las palabras al final del capítulo 6 sobre la mujer adúltera. En este instante se puede interpretar esta porción como relacionando explícitamente con el pecado en general, aunque de nuevo no sería necesario. El poema completo trata acerca de la seducción de un hombre por una mujer infiel a su propio marido. El poema tiene el propósito de amonestar al hijo de Salomón a la sabiduría y la inteligencia en guardar las palabras de su padre. Debemos notar en los versos 6 y 7 las observaciones de Salomón desde la ventana de su casa. Esta referencia es sumamente interesante porque la casa de Salomón quedaba en el mismo complejo del templo, indicando que la seducción cual describe y el pecado cual resulta del encuentro con la mujer infiel sucedió cerca del templo. Salomón, notaremos en nuestra lectura de los Proverbios y en ciertas maneras Eclesiastés, era muy observante, al igual que su padre David, y utilizaba sus observaciones para la instrucción. Noten la manera en la cual describe al joven cual cayó en adulterio con esta mujer al atardecer en el verso 7. Salomón lo describe como simple y falto de entendimiento. Por su necedad y simpleza quedó enlazado sin saber cuál sería el fin de su encuentro. Las palabras de la mujer en los versos 13 al 15 tienen el propósito de describir cuán descarada era la mujer acabando de ofrecer sacrificios de paz. Deshonraba su matrimonio y su pueblo con tal pecado. Los versos 16 al 20 implican que el encuentro de la mujer con el joven no fue coincidencia, sino finalmente planificado por la mujer con intención de hacerle caer en su trampa, lo cual sucedió. Noten de nuevo la descripción del joven en los versos 22 y 23, como buey al degolladero, como necio a las prisiones a ser castigado y como ave enlazada en la red. El capítulo termina con reiteraciones de la amonestación de Salomón a sus hijos para evitar semejante pecado y el descontrol personal por falta de sabiduría e inteligencia. Los consejos de Salomón llevaban el propósito de impartir esta sabiduría a sus hijos. Estos han sido los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Proverbios. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.